En el caso del programa nuclear, ellos hablan del programa nuclear, pero desde el lado iraní, el punto principal es que si quieres abordar el programa nuclear de Irán, tienes que tratar la cláusula número 13 del memorando de entendimiento. Y la número 13 va junto con la número 1. Dice que hay que cumplir con la número 1, la 4 y la 5. Así es. That's right. Bingo. And it's not insinuated. Exacto. Y no está insinuado palabra por palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la primera frase de la cláusula número 13? Después de firmar el memorando de entendimiento, se ha firmado el MOU. Sí, se firmó digitalmente, a distancia. Y luego Donald Trump lo firmó de forma ceremonial en el tratado o en su parte, de una manera muy literal, muy simbólica. Después se reunió todo y se reafirmó en estas conversaciones, ¿no? Así que, punto número 13, después de la firma del memorando de entendimiento. Bien, estamos justo en ese momento, ya estamos después de la firma. Por tanto, todo lo que viene después de ese párrafo introductorio se aplica, ¿verdad? Así que después de la firma del MOU, vale, aquí estamos. After the signing of the MOU, okay, here we are. And subject to the beginning of the implementation of paragraphs Y está sujeto al inicio de la aplicación de los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11. No algunos de ellos, sino los 5. Y el más importante es el número 1. El número 1 deja muy claro que se debe poner fin a toda guerra, en todos los frentes, de forma inmediata y permanente. En ningún momento dice que haya que acabar la guerra de manera simbólica, ¿verdad? Podemos retirarnos simbólicamente, poner fin simbólicamente a la guerra en el Líbano. No, el memorando de entendimiento ya se ha firmado, ya se ha acordado. Por tanto, se rige por los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11. Y hasta que se cumplan, no pasará nada más. Y ese es el final del conflicto, ¿no? nothing else is happening. And that's the ending of the conflict, right? And four is Y el punto 4 es el estrecho de Hormuz, que Estados Unidos retire su bloqueo, ¿verdad? El 5 es el paso de los buques comerciales, que Irán haría todo lo posible para permitir ese paso, algo que de hecho ya está ocurriendo. El control de Irán sobre el estrecho no era como una puerta cerrada con llave, ¿no? Ese control se ejercía mediante la amenaza militar. No hay una barrera física que cierre el estrecho y que Irán tenga la llave, ¿verdad? Así que, boom, el punto 5 ya está cumplido por parte de Irán. ¿Y el 4 se ha cumplido en cuanto a la retirada del bloqueo a distancia? Claro, solo hay que decirle a la Marina de Estados Unidos, dejad de interceptar buques. Boom. All you have to do is tell the United States Navy, stop interdicting vessels. Boom, blockades down, right? Same thing. El bloqueo se ha levantado, ¿verdad? Es lo mismo. Estados Unidos no tenía una valla metálica cruzando el Golfo de Omán con una puerta y una llave. Así que, Marina estadounidense, dejad de interceptar y detener barcos. Bien, el bloqueo está eliminado. Irán, dejad de amenazar a cualquier embarcación que pase por ahí o que navegue libremente en cualquier dirección. Vale, hecho. Esos serían, digamos, los puntos 4 y 5. El 1 ya lo hemos comentado. El punto 10 es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones. Por lo visto, hemos oído que eso ya ha ocurrido. Y luego el 11, poner a disposición los fondos congelados o restringidos. Tengo la sensación de que, después de esta última ronda en la que J.D. Vance salió diciendo que todo fue estupendo, en realidad no hemos oído mucho más sobre la liberación de esos fondos congelados. We haven't heard much about the release of these frozen funds. We've kind of danced around that with, oh, you give them some waivers. Hemos estado dando vueltas a ese tema con cosas como, vale, les damos algunas exenciones, levantamos algunas sanciones, pero si eres Irán y estás llevando la cuenta, dices 1, 4, 5, 10 y 11. ¿Y qué pasa con el 11? Y con el 1. Estados Unidos no puede simplemente elegir las partes del memorando que le conviene cumplir cuando ha sido acordado por el propio país, firmado por el presidente y con Irán. No es una suposición, no es haremos algunas cosas. Hay que hacerlo todo. Así que creo que los próximos 60 días van a ser un proceso pesado de si hablamos de esto, si hicimos algo de esto, hicimos un poco de aquello. Oh yeah, we talked about this. Oh yeah, we did some of this. We did a little of that. But it's still going to come back to that hard point of Pero al final, todo va a volver a ese punto difícil entre Israel y Líbano y a la pregunta
de qué va a ser Israel. Creo que ese va a ser el problema constante, la piedra en el zapato o el gran motivo de desacuerdo a medida que avancemos. Como hemos visto, como sabemos, y según vayamos avanzando, ese va a ser el asunto con el que Estados Unidos es como si Estados Unidos quisiera comerse todo lo que le gusta, dejar las verduras a un lado y pasar directamente al postre, pero sin tocar lo que no le apetece. Pues van a tener que hacerlo. Van a tener que sentarse a la mesa y tragarse el orgullo. Sí, sí. Creo que el primer punto es el más difícil y también el más importante. Y esto es lo que dijo J.D. Vance sobre el Líbano, por cierto, que está relacionado con ese primer punto. Gracias, señor vicepresidente. ¿Esperaba usted desde el principio que los iraníes convirtieran el Líbano en una pieza tan clave como finalmente lo hicieron? ¿Y cómo describiría los avances en el Líbano? Sé que el señor Araghchi dijo que el progreso era muy bueno, pero ¿cuál es su valoración? Sí, yo también lo describiría como un progreso muy positivo. Quiero decir, lo que queremos es un alto el fuego regional, ¿no? Queremos que Hezbollah deje de disparar contra nuestros amigos en Israel. Queremos que los israelíes puedan vivir en paz. Y también queremos asegurarnos de que cuando ocurran cosas no se conviertan en una escalada más amplia. Así que hemos sido, creo, bastante eficaces a la hora de establecer lo que llamamos un mecanismo de desconflicto. Pero, en realidad, de lo que se trata es de que cuando pasa algo, las partes hablen entre sí. A veces, ya sabes, se da un poco el problema del huevo y la gallina. Un oficial de rango bajo lanza un dron sin la aprobación del mando superior. Y claro, por supuesto, Israel tiene que responder a eso. Pero a veces esa respuesta podría gestionarse de otra forma y podríamos tener una situación mejor y más pacífica si Israel responde en el marco de una conversación que ya está en marcha entre Hezbollah, Líbano, Israel y otros socios de la región. Hasta prácticamente las 4 de la tarde de ayer, hora de Bergenstock, no existía un mecanismo para mantener esas conversaciones, y fue entonces cuando lo pusimos en marcha. Así que lo que intentamos decir es, ante todo, que Israel y cualquier otro país de la región tienen derecho a la autodefensa. Pero queremos asegurarnos de que ese derecho a la autodefensa esté ahí, en segundo plano, mientras hablamos de cómo reducir las tensiones y evitar que estos conflictos se descontrolen. A veces lo que ocurre es que si un conflicto se descontrola, eso acaba siendo peor para la autodefensa de todos y peor para la seguridad de todos. Por eso hemos puesto en marcha un proceso para asegurarnos de que esa escalada no se produzca. Y diría que ya se empiezan a ver los resultados. En las últimas 24 horas probablemente haya sido el momento más tranquilo que hemos visto en la situación del Líbano. Las 24 horas anteriores también fueron bastante buenas. Obviamente hubo algunos tiroteos hace unas 72 horas, así que esto sigue siendo un trabajo en curso. Pero lo que hemos hecho es organizar la operación de manera que podamos garantizar que no se descontrole en el futuro. Si miramos lo que dijo, básicamente afirmó que han creado un nuevo mecanismo para controlar lo que está ocurriendo en Líbano entre Irán y Estados Unidos. Han establecido una unidad de control de conflictos, como la llaman. No sé muy bien qué significa eso, pero parece que todo el asunto tiene que ver con controlar el alto el fuego en Líbano. Quizá mencionó otro punto importante, que no se trata solo de la autodefensa de Israel, sino también de la de otros países. Tienen que poder defenderse. Y sinceramente, diría que este tipo de declaraciones, no sé hasta qué punto habla con franqueza sobre todo esto. La reacción de Irán ante lo que ha pasado con respecto al Líbano fue positiva, porque sienten lo mismo, porque el nuevo mecanismo va a funcionar. Veremos qué ocurre. Pero, ¿cree que la administración Trump intentará de alguna manera sacar a los israelíes del Líbano o hacer algo para ejercer algún tipo de presión sobre ellos?
¿Cómo ve todo este asunto? Por la forma en que hablaba, parecía que se refería políticamente al lugar donde esto ocurrió. Pero, ¿cuál es la esencia? ¿Qué significado tiene realmente lo que nos ha estado diciendo? I listened to that a little bit earlier when he first had his little remarks. Escuché eso hace un rato, cuando hizo sus primeros comentarios, y enseguida pensé que su resumen inicial del conflicto en Líbano, eso de que Hezbollah lanza cohetes contra nuestros amigos y que nuestros amigos están obligados a responder, es como la versión de Wikipedia del conflicto entre Líbano e Israel, escrita en la puerta del baño de un bar cutre en Tuscaloosa, Alabama. No es correcto, no es preciso, es una visión totalmente parcial, y además es engañosa. Y no es casualidad, está claro que sigue muy metido en el discurso de nuestro Israel, la víctima, pero dijo muchas palabras para evitar un punto muy simple. Israel, sal del Líbano. Sal, retira del territorio del Líbano. Sal. ¿Qué tal eso? Leave. How about that? How about we start there? And I'll tell you. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Mira, te lo digo claro, todo eso de una retirada simbólica o de retirarse a otras zonas, pero seguir en el Líbano. No, salid del Líbano. ¿Qué parte no se entiende? Salid. Una vez que salgáis del Líbano y tengamos a Israel, estáis en vuestro país. No tengáis al ejército israelí dentro del Líbano, porque hasta donde yo sé, no hay batallones de Hezbollah operando en Israel. Así que, vale, salid del Líbano. Entonces podremos marcar esto y decir, de acuerdo, cuidado con lo que hacéis, no disparéis, no crucéis, no hagáis esto. Bien, entonces podremos ver claramente dónde están las líneas. Ahora mismo él decía, bueno, puede que un comandante de rango bajo lance un dron contra alguien, pues Israel tiene que responder. Bueno, ese comandante de Hezbollah está usando un dron contra una posición del ejército israelí dentro del territorio soberano del Líbano. Pues mira, entonces el ejército israelí se lo ha buscado. Así que el ejército israelí debería salir del Líbano. Y entonces podríamos tener una conversación honesta sobre quién ataca a quién, porque no creo que sea una cuestión del huevo o la gallina. Creo que es una cuestión de que el ocupante está recibiendo una lección por parte de la resistencia en el Líbano. Y si Israel se va del Líbano, entonces quizás sí podamos hablar de verdad sobre quién ataca a quién, porque la historia real es muy distinta. Pero luego él sigue adelante con esa célula de desconflicto. Es un enfoque muy militar para un problema diplomático muy delicado. Y te voy a poner un ejemplo. Esa célula de desconflicto. Bueno, vamos a crear una célula de desconflicto entre Israel, Estados Unidos y Líbano. Y en algún punto de ese proceso habrá comunicación con Hezbollah. Eso viene directamente de los intentos del Mando Conjunto de Operaciones Especiales en lo que hacíamos en Siria. Porque, por ejemplo, en Deir ez-Zor tienes a Estados Unidos en un lado del río, a los rusos en el otro, y al ISIS atrapado en medio, cruzando de un lado a otro del río. Me refiero al valle del Éufrates, al valle medio del Éufrates, en el noreste de Siria. Y ahí también operan algunos grupos aliados de Irán. Está la 7ª Brigada del ejército iraquí patrullando la frontera. Tienes fuerzas sirias en el sur y las SDF en el norte. Así que el enfoque del Mando Conjunto de Operaciones Especiales fue algo así como, oye, no vamos a dejar de hacer nuestros ataques cinéticos. Y es demasiado complicado coordinar todo si tenemos que pasar por los niveles A, B, C, D y E solo para hacer una llamada. Así que vamos a crear una célula de desconflicto. Vamos a montar una célula de desconflicto donde pongamos a un estadounidense que hable ruso en una sala, con un ruso que hable inglés y que tenga comunicación con alguien más, de modo que cuando vaya a pasar algo, la coordinación se haga justo en la punta de la lanza, en el nivel táctico. Vale, eso funciona para los retos tácticos. Funciona para cosas como, oye, ¿eres tú o eres tú? ¿Me ves? Yo te veo. Si tú no me disparas, yo no te disparo. ¿Qué estás haciendo? No deberías estar haciendo eso. Vale. No se supone que debas hacer eso. Voy a dispararte. Quiero que sepas que voy a dispararte.
Desconflicción táctica. Está intentando aplicar un método de desconflicción táctica. Sé de dónde lo ha sacado, te lo garantizo. Estoy seguro de que eso fue lo que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, le propuso, porque Dan Kane y yo estábamos en Siria cuando se creó ese sistema. Sé que eso vino de Dan Kane. Montemos esa célula de desconflicción. Bien, eso ayuda a nivel táctico, pero no sirve de nada para abordar la verdadera implicación estratégica del problema diplomático, que es salir del Líbano. Puedes desconflictuar todo lo que quieras, pero eso no cambia el hecho de que, vale, una pregunta sencilla. Yo creo que Irán, o mejor dicho, que Irán debería entrar en esa sala de conferencias, en la sala de negociaciones cada día y sentarse. ¿Han vuelto ya las fuerzas israelíes a Israel? ¿Han salido del Líbano? Bueno, de acuerdo. Nos vemos mañana. No, no hay motivo para avanzar desde aquí. El estrecho de Hormuz seguirá cerrado. Vuelven al día siguiente. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, de acuerdo, nos vemos mañana. Y así podríamos seguir una y otra vez. Porque te digo una cosa, retirar las fuerzas israelíes del Líbano llevaría como mucho mediodía. Se puede hacer después del desayuno y estar terminado antes de comer. Quiero decir, se puede ir andando desde la frontera entre Israel y Líbano hasta el río Litani a paso rápido en una sola tarde. No estamos hablando, ya sabes, de retirarse de la batalla de las Ardenas, ni de Europa, ni del frente del Pacífico después de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que tienen que hacer es subirse a sus vehículos, conducir en dirección contraria y no detenerse de forma simbólica. Eso es todo. Así que, hasta que se cumpla esa condición, que es una condición muy clara, en blanco y negro, y que a Israel puede que no le guste ni la acepte, hasta que se cumpla, no hay realmente discusión sobre quién dispara a quién o quién toma qué decisión a nivel táctico. Porque si eres un comandante de Hezbollah sobre el terreno, resistiendo la ocupación israelí, y decides atacar un puesto israelí que puede estar atacándote, o al revés, pues adivina qué, si Israel no estuviera allí, eso no pasaría. No es una discusión del tipo ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una discusión de quién pegó primero. Y eso se puede identificar con toda claridad. Así que ya sabes, creo que J.D. Vance usó un lenguaje muy político, muy adornado, para evitar la cuestión central de la ocupación israelí del Líbano, y luego intentó dar una descripción exagerada de una célula de desconflicto. Y eso es todo lo que es, en cuanto a cómo se suponía que iba a resolver el problema estratégico. Y no lo hace. Te lo digo claramente, es humo, es pura fachada, no funciona. Cuando estábamos en Siria, cuando las fuerzas rusas intentaron cruzar el paso de Bakus Fakani, en lo que se llama la franja de Deir ez-Zor, camino a los campos petrolíferos de Tanak, esa célula de desconflicto que habíamos creado no sirvió de nada para evitar que Estados Unidos atacara un convoy ruso y matara a 300 soldados rusos. No hizo nada para impedirlo. En realidad, era solo una línea directa del tipo, oye, sois vosotros. Vale, vamos a bombardearos. Entendido, lo sentimos, no respondáis al fuego. Eso no reduce la tensión en absoluto. Así que cuando pienso en eso, creo que ahora mismo, en cuanto a nuestra posición, hasta que no se cumpla el punto 1, no podemos pasar al 4, al 5, al 10, ni al 11. Y hasta que no cumplamos colectivamente los puntos 1, 4, 5, 10 y 11, el resto de la negociación no tiene realmente importancia. Y creo que esa es, sencillamente, la realidad fundamental de la situación. Por cierto, hay gente en Irán que está criticando a los negociadores, a la delegación iraní. Se preguntan cuál es el motivo principal para participar en este tipo de conversaciones si no están dispuestos a obligar a Israel a salir del Líbano. Y esto fue lo que respondió el presidente del Parlamento iraní en un tuit. Dijo, les dije a esos queridos compatriotas, se refiere a los iraníes que están en contra de las negociaciones, que si no hubiéramos ido a Suiza,
cada momento se habría derramado más sangre de los musulmanes y chiíes del Líbano. En esencia, está hablando de que hay que hacer algo respecto a la guerra en el sur del Líbano. Ahora mismo hay un alto el fuego, y eso, creo, es un gran logro para la gente de esa región, donde los israelíes estaban lanzando bombas, destruyendo casas, y bueno. They were firing bombs and they're destroying homes and it's unbelievable what was happening in the last. Es increíble lo que ha estado pasando en los últimos 4 meses en la parte sur del Líbano, y por eso creo que tiene razón al mencionarlo. Si conseguimos un alto el fuego, eso ayudaría a la gente de esa región, sin duda. Así que todo lo que venga después sería bien recibido. Y lo que están intentando hacer, desde mi punto de vista, es esto. Primero, lograr el alto el fuego y después presionar a los israelíes para que se retiren. No sé cómo va a ser eso, ni si será posible, pero al menos están hablando en esa dirección. Tony, mira el Líbano hoy. ¿Tú crees que con la agenda de Trump, porque no sé si viste el canal 13 israelí, dicen que Donald Trump está ejerciendo presión? 13, it says that Donald Trump is putting pressure. I don't know if the real these reports are, No sé si esos informes son realistas, pero dicen que Trump está conteniendo a Israel en todos los frentes. Y no habla solo del Líbano, también de Gaza, de Cisjordania, quizá lo mencionan, y de Siria. Y lo está diciendo en todos esos contextos, ya sabes. Pero ¿tú crees que, tal y como está Israel, se nota una especie de enfado que sale de la sociedad israelí? No se sienten bien con la forma en que Donald Trump está cambiando su visión sobre lo que pasa en Oriente Medio. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Hasta qué punto lo que está ocurriendo es real? ¿Y hasta qué punto están fingiendo, de alguna manera, eso que tú mismo has mencionado, como una especie de retirada simbólica del Líbano? with the sort of symbolic withdrawal from Lebanon? Well, we know that the hardline. Bueno, sabemos que el sector más duro del gobierno israelí quiere continuar en Líbano, en Cisjordania y en Gaza. Lo oímos directamente de ellos. Quiero decir, Ben-Gvir, hace apenas 2 días, habló de que todo Líbano debería arder, que deberíamos quedarnos allí, que todo Líbano debería ser nuestro patio de recreo. Esas fueron sus palabras. Todo Líbano debería ser nuestro patio de recreo. No deberíamos irnos y debería arder. Así que, para mí, no es ningún secreto cuál es la verdadera intención de Israel y lo que realmente quieren hacer. Cualquier idea de una retirada simbólica o de un alto el fuego, si alguien va a apostar por un alto el fuego israelí, bueno, colgará su sombrero ahí y al día siguiente se le caerá de la pared. No es un buen gancho donde colgar un sombrero. It's not a good hook to hang a hat on. So the ceasefire, as it stands Así now, que, el alto el fuego, tal y como está ahora, es algo bueno para la gente que vive en el Líbano, que está bajo asedio, bombardeos y tiroteos. Sí, por supuesto que lo es. Pero el siguiente paso es decir, vale, esto no debería volver a pasar nunca más. La gente del Líbano no debería vivir pensando, este alto el fuego está bien, ojalá no se rompa la semana que viene o el mes que viene. Esa amenaza debería desaparecer por completo antes de poder hablar de negociaciones reales hacia adelante. Y eso supone una nueva realidad en la región, en lo que respecta a la ocupación israelí, porque Israel no ocupa solo físicamente esa parte sur del Líbano, es toda la franja sur, hasta la frontera con Hebrón. Y además, también ocupan una parte de Siria, en los altos del Golán y en las granjas de Sheba, donde también están presentes. Where they also are there. It's not just this little pocket in the south, it's an entire belt. No se trata solo de ese pequeño enclave en el sur, es toda una franja, así que no se puede hablar realmente de soberanía. Quiero decir además, el segundo punto de todo esto es el respeto a la soberanía y la integridad territorial. Si ese es un principio de este plan, bueno, eso también incluye al Líbano. Así que sinceramente, no creo que Trump nos haya mostrado nada todavía. Ha habido mucho discurso, pero el alto el fuego, el Consejo de Paz, la Resolución 2803 de la ONU y el Acuerdo de Paz para Gaza, todo eso son palabras. ¿Qué ha dado de sí hasta ahora? La ayuda sigue cortada. La gente en Gaza sigue pasando hambre. Entre la creación del Consejo de Paz y este nuevo plan de paz, Israel ha seguido avanzando hasta ocupar ya más del 80% de Gaza, y la gente sigue muriéndose de hambre. People are still starving.
People are still dying, bombs are still being dropped. So La gente sigue muriendo, siguen cayendo bombas. Entonces, ¿cómo está plantando cara a Israel ahí, aparte de con palabras, en Cisjordania? Sería ingenuo creerlo. Y lo otro, lo más importante, es que Donald Trump no está plantando cara en ningún frente, ni siquiera en el propio Congreso de los Estados Unidos. La sección 224 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Venga, Israel, adelante. Aquí tienes las llaves del reino. La Ley de Autorización de Inteligencia 622. Oye, Mossad, CIA, hagamos este enlace. Vamos a hacerlo. Así que Donald Trump en realidad no está plantando cara en ningún ámbito. Habla mucho. No solo no se enfrenta en temas como Líbano, Gaza o Cisjordania, sino que ni siquiera lo hace en el propio Congreso de los Estados Unidos. De hecho, ha dejado las puertas completamente abiertas. Así que, si la Ley de Autorización de Defensa Nacional saliera adelante y Donald Trump la vetara por esa sección, entonces sí estaría plantando cara. Pero no lo está haciendo. Si Donald Trump realmente hiciera cumplir el alto el fuego en Gaza, y exigiera el flujo completo y sin restricciones de ayuda, que era parte del acuerdo y que no se está cumpliendo, entonces podríamos decir, vale, está manteniendo su posición y respondiendo con firmeza. Pero no es así. No está ocurriendo. En Cisjordania, con la expansión de los colonos y además con cada vez más aldeas incendiadas, y no solo aldeas árabes musulmanas, sino también árabes cristianas, en Tulkarem y en otros lugares, seguimos viendo cómo los colonos ocupan y nadie está haciendo nada para impedirlo. Así que esa idea de que Donald Trump está plantando cara en todos los frentes es ridícula. Simplemente no es verdad. ¿Está Israel molesta con la postura de Donald Trump o con el tono que ha adoptado en la última semana? Sí, lo están. Pero te diré lo que ya he dicho antes. Ahora mismo, Donald Trump está en un punto en el que tiene que elegir entre poner a Estados Unidos primero o a Israel primero. Si sigue poniendo a Israel por delante y no mantiene su posición con respecto a este acuerdo con Irán, que tiene consecuencias de segundo, tercer y cuarto orden, en Gaza, en Cisjordania y en toda la región, entonces Donald Trump no está poniendo a Estados Unidos primero, está siguiendo con Israel primero. Así que si Israel está molesta, porque Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, está anteponiendo a su país y los intereses estadounidenses a los de Israel, y francamente por muchos de los problemas que Israel se ha creado a sí misma, y por eso están molestos, bueno, pues supongo que tendrán que seguir molestos.